Buenas, bienvenidos a mi canal nuevamente después de hace un montón de tiempo que no subo un video. Hace como 2 meses que no subo un video o incluso más, porque la última vez que subí un video estaba acá en San Martín de los Andes y hace 2 meses que no estaba en San Martín de los Andes, volví hace una semanita y algo. Como verán, el cerro está nevado porque anoche nevó, hoy ya salió el sol y bueno, hermoso, fue hermoso ver esta nevada, es la primera de este año que veo, de este invierno. Porque no nevó cuando estuve acá, cuando me fui nevó. Esos 2 meses que estuve en Buenos Aires, en el medio estuve en Brasil y demás, han sido 2 meses bastante movidos y bastante intensos, por eso también mi ausencia por acá. Hoy estoy acá porque quiero hablar de un tema bastante interesante que vengo pensando hace ya un tiempo y de hecho estos días subí contenido a mi Instagram hablando de esto. Y básicamente de lo que quiero hablar es de lo que yo le llamo capitalismo espiritual. Capitalismo espiritual es un término que nació en un encuentro del Despertando Sin Redes cuando estábamos hablando junto a Seba y junto al grupo sobre lo que pasa un poco en este momento de la época y de la era de la digitalización, en donde hay muchísima información dando vueltas, o sea, desde los astros, las cartas, tu diseño humano, lo que quieras encontrar sobre vos, vas a tener una herramienta que te va a decir básicamente cómo sos y cómo actuás y lo que podés o no hacer o lo que podrías o no hacer y demás. Hay mucha información dando vueltas, creo que estamos a un clic nada más de poder encontrar cualquier tipo de información que quieras encontrar. Y si bien esto está buenísimo porque antes sabemos que venimos de una historia de siglos en donde el internet no existía, donde la televisión se creó hace no muchos años y antes básicamente para poder tener conocimientos tenías que irte a una biblioteca y pasar horas leyendo y encontrando un libro que pegue con vos. Bueno, hoy no es así, hoy entras a redes sociales y tenés una partecita donde se llama Reels o TikToks y ahí tenés básicamente información que se te resume en 1 minuto, lo cual es una sobreestimulación intelectual, básicamente. Es una sobreestimulación total de información que estamos teniendo y algo que vengo observando, por la cual yo también pasé y voy a hablar de lo que yo pasé justamente y pude salir de ese lugar, es del eterno buscar, la eterna búsqueda espiritual, la eterna búsqueda de querer conocerte a vos mismo, del autoconocimiento, que se vuelve una trampa, básicamente. Se vuelve una trampa porque es interminable la cantidad de información que hay dando vueltas para poder conocerte a vos mismo y excusarte de las maneras que quieras para básicamente no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y esto no es algo que le pase a todos, pero creo que dentro del camino espiritual y del desarrollo personal es muy normal caer en esta trampa. Y hoy quiero hablar de esto porque me pasó a mí, pude salir y estoy como hace meses integrando lo que aprendí sobre ese momento particularmente en el que me sentía atrapada y saturada de tanta información y ya no sabía cómo salir al mundo, con qué máscara ponerme básicamente o qué definición ponerme, ¿no? Es muy fácil hoy definirse, ¿no? Bueno, soy de Libra con ascendente en Sagitario, luna en Virgo, soy generadora emocional 6-2, soy esto, entonces hago esto de esta forma. Que está buenísima la información para poder conocernos a nosotros mismos y para poder conocer nuestras tendencias o para poder amigarnos a nosotros mismos, pero a veces esa información, nuestro ego sabe utilizarla muy bien en nuestra contra sin darnos cuenta. ¿Y qué quiere decir? Que nuestro ego, el enemigo, el diablo que está dentro de nuestro, es un arquetipo interno 100%, esté en nuestra contra, básicamente que estemos ahí girando todo el tiempo y no poder salir a la acción, no poder salir al mundo desde un lugar seguro, sino más bien desde un lugar completamente saturado de información. Y esto es algo que es doloroso en el momento porque te sentís atrapado. Es como si cualquier información por la que optes leer o aprender puede ser insuficiente. Como siempre hay un poco más para salir. Cuando digo para salir, me refiero a básicamente y resumidamente aceptarnos a nosotros mismos y no corrernos del momento presente, que es lo único que tenemos en definitiva. Es muy común entrar a estas herramientas desde un estado básicamente de querer cambiar nuestra realidad, porque yo arranqué por ahí, ¿no? Yo tenía una realidad que no me gustaba y me encontré con todo este mundo del desarrollo personal primero y después del desarrollo espiritual. O más bien por ahí primero fue el espiritual, pero estuve en muchas religiones, bueno, en fin, capítulo aparte de mi historia con respecto a la espiritualidad y
religiosa y no religiosa, aunque ahora también es religiosa, porque la espiritualidad de ahora no está muy lejos de una religión. Entonces es muy común entrar a estas herramientas o querer conocer estas herramientas desde un estado de, che, quiero cambiar mi realidad, como quiero cambiarlas, ¿no? Entonces conocer estas herramientas te sirve para conocerte a vos mismo y desde ese lugar también poder cambiar tu realidad. El tema está en que hoy con el diario del lunes, creo que ese estado de frustración que tenemos en nuestra vida, podemos seguir teniéndolo y seguir arrastrándolo aún teniendo esta información con nosotros, aún teniendo conocimiento sobre nosotros mismos. Yo puedo saber mucho sobre mí y eso es algo que a mí me pasa porque yo estudié mucho, sé sobre mi carta natal, sé sobre mi carta de diseño humano. Me dedico, ya no tanto ahora, pero me dediqué en su momento a expandir la herramienta del diseño humano y frené con la herramienta del diseño humano porque encontraba un poco estas incoherencias de las cuales les quiero comentar y reflexiones que fui teniendo a lo largo del tiempo. Y es que se vuelve una excusa perfecta para no avanzar en lo que sabemos que tenemos que hacer, que en definitiva es aceptarnos a nosotros mismos, estar presente, aceptar nuestro presente y desde ese estado el cambio ocurre por consecuencia. Es decir, te vas moviendo por tu vida, tomás acciones alineadas y coherentes con lo que realmente querés, o sea, pero tomás acción, no es que te quedas en la teoría como muchas personas les pasa o nos pasó en definitiva. Y ocurre naturalmente. Está muy de moda incluso ahora escuchar y leer mucho sobre si querés conseguir X dinero, tenés que hacer esto, elevar tu frecuencia y tener que hacer aquello y lo otro y lo otro. Y es como que hoy veo y digo, qué hipócritas que somos, porque estamos queriendo utilizar la espiritualidad para conseguir éxito material. Y pongo éxito entre comillas porque el éxito no es lo mismo para mí como puede ser para vos y demás. Pero hay una definición de éxito o una idea de éxito que se instala constantemente e inconscientemente a través de las redes sociales y a través de la difusión básicamente de personas que tienen vidas exitosas, mostrando autos, mostrando dinero, mostrando que facturan $50.000 al mes, mostrando que hacen X y X cosa, que viajan por el mundo, que bla, 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 y que viven de su propósito y te venden querer que vivas de tu propósito vos, ¿no? Entonces eso se vuelve una rueda interminable, que lo único que hace es que estés corriendo detrás de la zanahoria y que la zanahoria sea eso, $50.000 al mes, el viaje de tu vida, el auto de tu vida, y cuando llegas a eso, ¿qué pasa? La frustración la puedes tener igual, porque pocos hacen el trabajo de realmente aceptarnos a nosotros mismos y aceptar nuestra realidad tal y como es. Si bien a estas herramientas se llega desde un lugar de, che, no me gusta mi realidad y la quiero cambiar, hay un hilo muy fino entre acepto mi realidad y busco estar en paz igual con mi realidad y me rindo y sigo accionando, porque no es rendirme, quedarme quieta y quedarme en ese estado de víctima de, uy, esta es la vida que me tocó y lamentablemente esta es la vida que me tocó y bla, sino hablo más bien desde una aceptación y una rendición más humilde, en donde reconocemos que lo que tenemos y donde estamos es donde tenemos que estar. Esto es algo que yo fui aprendiendo este tiempo, y lo comparto para capaz ayudarte a lo que sea que estés atravesando hoy. Espero que mis palabras les puedan llegar y les pueda aportar. Ahí, donde estás, es donde tenés que estar. Y tu mente dirá, tu mente apresurada y tu ego apresurado que no acepta su presente y está frustrado y enojado y corre y quiere ir a cualquier lugar excepto donde está, bueno, seguramente esté ahí latiéndote, pero estás donde tenés que estar, y ahí donde estás es porque Dios te quiere ahí, es porque Dios quiere que des lo mejor ahí donde estás, porque si no das conscientemente lo mejor de vos en donde estás, difícilmente puedas hacerlo en ese sueño que tenés, que tal vez tu sueño puede ser ganar X cifra al mes, o viajar, o vivir viajando, o vivir en el sur, o vivir en África, o cualquiera sea tu sueño, tu deseo, si vos hoy donde estás no te aceptás como sos, te rendís ante algo más grande que inevitablemente existe porque te mantiene vivo, difícilmente puedas tener amor por vos mismo en otra realidad. Por eso creo que el trabajo se resume en eso, ¿no? En poder se resume. Es que esto es algo que hablamos mucho con Seba y lo compartimos en el Despertando Sin Redes. Es tan simple, pero a la vez es tan profundo. Yo siempre a Seba le digo, él trae mucho la simpleza y demás. Yo le digo,
no puede ser tan simple. Es como mi mente no quiere creer que sea tan simple como amarnos a nosotros mismos. Es que sí, es eso, pero dentro de esas pocas palabras, como amarnos a nosotros mismos, aceptar nuestra realidad y no mucho más, hay una profundidad enorme por la cual también estoy acá haciendo este video, y probablemente este video no me alcance para poder contar la profundidad que encontré en este término, ¿no? Que es el de amarnos a nosotros mismos. Yo estaba dentro de esta frustración y este círculo vicioso inconsciente de estudiar, de tener información, de conocerme a mí misma, y me gustaba, era algo que me gustaba y que realmente me hacía bien y que me sirvió mucho para conocerme. Por eso digo que las herramientas de autoconocimiento como la astrología, diseño humano, el I Ching, la que quieras, no sé, el enneagrama, cualquiera que se te ocurre como herramienta, no es un demonio esa herramienta, no tenemos por qué demonizar a las herramientas de autoconocimiento, pero lo que sí tenemos que tener presente es que nuestro desequilibrio interno, y llámese desequilibrio a la falta de aceptación y de amor propio, la podemos proyectar en cualquier relación y la podemos llevar a cualquier lugar. Aunque yo sea la mejor en saber sobre diseño humano y compartir sobre diseño humano y haciendo lecturas de diseño humano y demás, yo puedo utilizar esa información en mi contra y básicamente, en pocas palabras, para hacerme la boluda, para buscar excusas en mi puerta no sé cuánto, en mi canal no sé qué, en mi ascendente en no sé qué, en mi quirón en no sé qué, para quedarme en el molde, para no accionar con lo que sé que tengo que accionar. Que en definitiva está como cayendo agua-nieve. Se viene como una nube de nieve. Bueno, amarnos a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos. Cada uno tiene sus acciones que alimentan ese amor propio y que alimentan esa aceptación a uno mismo. Por ejemplo, para mí, hacer ejercicio todos los días o la mayor cantidad de veces posible en la semana, para mí eso significa amor propio, porque es algo que me hace bien, es algo que me fortalece y es algo que me hace muy bien, ¿no? Entonces, yo puedo de repente, y voy a poner un ejemplo muy tonto, decir que no, que sí, que sé que lo que tengo que hacer es hacer ejercicio porque me hace bien, o que sí que sé que lo que tengo que hacer es ordenar mis finanzas, o que sí que sé que lo que tengo que hacer es, no sé, ponerme a escribir el libro que hace meses que tengo en mente que quiero escribir y no lo hago, utilizando estas herramientas, ¿no? Utilizando estos conceptos, como por ejemplo, no sé, no, porque yo tengo Saturno en casa 6, entonces, esto es algo cierto, yo tengo Saturno en casa 6, entonces el tema de la rutina y demás es algo que le tengo que poner garra y le tengo que poner ahí y tengo que aprender a hacerlo, pero bueno, me cuesta porque tengo Saturno en 6, ¿viste? Y utilizamos esa información en nuestra contra, porque en definitiva es en nuestra propia contra. No le estoy haciendo daño a nadie más que a mí misma por utilizar esos conceptos como excusa. Por eso digo que no son las herramientas las que hay que demonizar, ni hay que demonizar nada, sino que hay que activar nuestro discernimiento y nuestra humildad, porque es muy fácil caer en esto, y es muy fácil caer en tirarme las cartas para saber qué va a pasar en mi futuro, porque ahí está nevando, qué hermoso, está como cayendo agua-nieve, no sé si lo ven pasar. Tirarme las cartas porque no sé lo que va a pasar con mi vida, o porque estoy en X situación y no puedo con esto, entonces voy y me tiro las cartas y encuentro paz un ratito, pero en el momento en el que en mi vida se mueve otra ficha que me descoloca un poco, que me desequilibra un poco, ya estoy de nuevo tirándome las cartas y estoy de nuevo preguntando por mí y preguntando por otros y pensando en qué pasará con otros en mi vida, y hablo desde, vuelvo a repetir, desde mi experiencia y también desde la experiencia de consultantes que tengo que me cuentan estas cosas y hablamos de estas cosas, ¿no? Se vuelve interminable y nos terminamos volviendo adictos a una falsa seguridad, porque es una falsa seguridad, literalmente. Creo que lo que más tenemos que desarrollar hoy en día es nuestra capacidad de estar acá, aquí y ahora, respirar, recordar que estamos acá, que nada de lo que está pasando en nuestra mente, nada de esa película horrible que nuestra mente nos está contando, está pasando en este momento. Y desde ese estado de silencio, que al principio es muy desafiante, porque al principio, los primeros minutos cuando te sentás con vos mismo, son muy desafiantes, porque se nos vienen un montón de pensamientos, y esto es algo que a mí me pasa en la experiencia personal, que en el momento en el que me siento, cierro los ojos y empiezo a respirar, viene una catarata de pensamientos que me dicen de todo menos quedarme en silencio, sino más bien salir y boludear con el celular, ¿no? Agarrar reels y perder el tiempo, desviarme, entretenerme, porque en definitiva sí, el entretenimiento lo conocemos comúnmente como ir a ver una película o mirar una serie, o estar en reels también lo podemos considerar como un entretenimiento, pero a veces también estas herramientas se vuelven un entretenimiento para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, que es amarnos a nosotros mismos, aceptar nuestro presente y accionar
accionar concretamente con lo que para mí es amarme y con lo que para mí es aceptarme. ¿Que hay herramientas que me pueden ayudar a entenderlo? Sí, pero que no se vuelvan esas herramientas un espiral sin fin, ¿no? Esto es algo que también hablamos en el Despertando sin Redes. Una vez yo traje esto de que el camino es hacia adentro, y esto es algo que no lo dije yo por primera vez en la vida, ni estoy trayendo un nuevo misterio al mundo, porque es algo que está escrito en todos lados. El camino es realmente hacia adentro, pero tengamos cuidado, porque a veces ese camino hacia adentro se hace interminable, ese círculo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Por eso este último tiempo estoy conectando mucho con esta idea y esta acción de que sí es hacia adentro, pero un hacia adentro que nos lleve a Dios, un hacia adentro que nos lleve a esa energía infinita, a ese Dios. Y yo le llamo Dios porque pude limpiar ese nombre, pero sé que es un nombre muy manchado por las religiones y por hombres que han hecho cosas inhumanas en nombre de Dios. Pero en definitiva es poder ir hacia adentro para llegar hacia Dios, a esa energía infinita que la mayoría de las veces nos habla cuando estamos en silencio. Nos habla cuando podemos, y no, ni siquiera digo la mayoría de las veces, siempre, voy a poner las manos en el fuego con esto, porque siempre Dios nos habla en el silencio. Cuando yo puedo hacer silencio, cuando yo puedo cerrar los ojos y orar, hablar con esa energía, hablar con Dios, entregarle lo que me está pasando, esa energía que hace que me sostiene, esa energía que en este preciso momento hace que yo esté acá haciendo esto, ¿no? Esa energía que teje hilos invisibles y que hace que de repente vivas la magia en tu vida inexplicablemente, y siempre te habla en el silencio. Cuando yo hago silencio, me habla. Y cuando yo hago silencio, esa energía también me puede hablar a través de otra persona, ¿no? Pero cuando hago silencio y cuando me rindo a que de nada me sirve todo el conocimiento que tengo si todo ese conocimiento que tengo no me hace conectar con más amor a mí misma y por consecuencia al mundo y al otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un versículo y es un mandamiento que está escrito en la Torá, pero no es algo que tenemos que hacer, es algo que se da por hecho, es una regla de este juego, es una regla de este mundo. No vas a poder amar a tu prójimo ni un pelo más ni un pelo menos de lo que te amas a vos mismo. El trabajo en resumen, y me río porque digo en resumen, pero es tan profundo, es aceptarnos y amarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a renunciar a este circo espiritual y a este capitalismo espiritual. Y digo capitalismo porque en el momento en el que entramos en el camino del autoconocimiento, para hacer tenemos 28.500 cursos. Entras a Instagram, entras a TikTok y hay millones de personas que están vendiéndote lo que se te ocurra. Están vendiéndote la solución que se te ocurra para tus problemas o para, mejor dicho, el sufrimiento que atravesas en tu vida. Y está buenísimo que todo eso exista y que siga existiendo porque realmente ayuda a la gente. Y yo he comprado cursos y yo he dado cursos. Entonces no puedo salir a decir, no, eso no sirve para nada, porque sería hipócrita de mi parte y no opino eso. Sirve, pero activemos el discernimiento. O sea, ¿realmente estoy yendo a este curso desde un lugar humilde, autocompasivo conmigo mismo, conmigo misma? ¿O estoy yendo porque no puedo con la incertidumbre de mi vida? Veamos, tengamos esa capacidad de juzgarnos a nosotros mismos para discernir lo que hagamos, desde dónde lo hacemos. No son las herramientas que hoy en día se están expandiendo tantísimo y que desde la pandemia se han expandido tantísimo. No son las herramientas el problema, es el desequilibrio del humano que la proyecta en cualquier cosa, en cualquier herramienta, aún teniendo los conocimientos espirituales, que cuando uno llega a esos conocimientos espirituales o conoce el camino del desarrollo personal y espiritual, uno piensa y dice, wow, sí, ya me las sé todas, o sea, ya está, o sea, con esto ya está, ya puedo vivir mi vida en paz y tranquilo. Cuando no es así, porque la vida te la pone doblada cuando te das una vuelta y pensás que la tenés clara. Siempre va a haber un aprendizaje más que bienvenido sea, porque nos puede conectar con la humildad y con la reverencia a ese misterio infinito que en este momento está sucediendo, en este instante, acá. Ese misterio nos habla y es un misterio que cualquier palabra que utilicemos va a quedar corto para definirlo porque es infinito. Entonces nosotros como seres finitos que somos, como vasijas que creo que somos para transportar esa luz infinita, nuestro cuerpo se queda chico al lado de esa energía. Y cuando uno hace silencio puede recibir destellos de luz. Uno cuando hace silencio puede recibir mensajes de esa energía infinita. Tenemos que hacerlos con nosotros mismos. Porque es muy fácil
caer en querer que el otro lo haga, ¿no? Y que el otro me diga lo que tengo que hacer. Porque en definitiva lo que estamos buscando con todas estas herramientas de autoconocimiento es ver qué carajo tengo que hacer, ver de qué manera puedo ser más feliz en este mundo material. Cuando ese es un misterio que se vive accionando, se vive en la acción, se vive en la experiencia. Por eso el otro día cuando hablaba con una amiga por teléfono, con Merlina, que me encanta esa conexión con Mer porque charlamos y es hermoso cómo la creatividad habla, cómo Dios habla entre nosotras. Y hablábamos de que Dios nos habla en las experiencias mismas. Dios quiere que experimentemos para que podamos aprender. Y esta es una publicación que subí a Instagram en donde hablé un poco sobre el castigo, ¿no? Porque se cree mucho en el castigo, ¿no? En el que si hago esto, me puede llegar a pasar esto. Inconscientemente, tal vez es un término más religioso, pero que dentro del desarrollo personal y espiritual también existe, con otras palabras que suenan más lindas, pero son lo mismo. ¿Por qué creemos en el castigo, no? Y a veces nos quedamos en el molde por miedo a fallar, ¿no? Por miedo no salimos a experimentar por eso, por miedo a hacerlo mal. ¿Y qué es hacerlo mal? ¿Qué es hacerlo bien? O sea, ni idea, ¿entendés? Hay que experimentar y ver. Y si me la mandé, me la mandé. En definitiva, la única que a fin de cuentas va a tener que aprender a perdonarse y a amarse a pesar de las cagadas que se mande somos nosotros mismos con nosotros mismos. Los juicios de los demás hasta incluso son proyecciones. Hasta incluso son una oportunidad para ver que los juicios de los demás son espejo de los juicios que tengo conmigo misma. Que todo lo que el otro pueda decir de mí puede ser una oportunidad para ver cómo me hablo yo misma a mí misma, ¿no? Y hablábamos de eso con Mer, que Dios quiere que nos la mandemos, ¿no? Como que, no que nos la mandemos y hagamos cagadas y hagamos cosas sin pensar y demás. No. Dios quiere que vayamos al encuentro con Él. Dios quiere que hagamos silencio. Dios quiere que conozcamos su amor. Dios quiere que conozcamos de Él y que accionemos, que experimentemos, que compartamos. Y si en ese camino de experimentar me la doy con una piedra, como estoy viendo en este instante, una piedra, y bueno, me tengo que levantar de nuevo. Y que levantarme sea amándome y diciendo gracias por esto. Y si en esa caída, porque la piedra era grande, lastimé a otros, tener la humildad de decir, che, perdón hermano, hermana, perdón amigo, perdón pareja, perdón papá, me equivoqué, perdón, aprendí. Y reconocerlo y aprender y seguir. Round, siguiente, next level. O sea, ese sí, hay que accionar, hay que pasar a la acción. Creo que lo que más necesitamos, y esto es lo que compartí en Instagram, en una publicación sobre capitalismo espiritual, resumiendo un poquito todo esto que estoy charlando, es eso, es accionar, es poder estar acá presente, dejar de desviarnos y entreteniéndonos con todo esto que ya les hablé y poder hacer lo único que nos debería importar, amarnos a nosotros mismos, aceptar nuestra realidad de una vez por todas y dejar de buscar excusas que nos mantienen frustrados e infelices a la larga. Pero es en acción, no en teoría, no en conocimiento. Fantástico el conocimiento, necesitamos del conocimiento, pero la acción es la que marca la diferencia. Y nadie más que vos sabe cuánto accionás en tu día a día coherente y alineado con tu amor propio y con tu aceptación a tu realidad tal y como es. Porque te aseguro que así como hoy ves el paisaje y decís, loco, no hay ni una sola imperfección en este paisaje, en la nieve, en el verde, en el río, en las plantas, así como no hay ninguna imperfección en este paisaje atrás mío, tampoco existe una imperfección en tu vida. No existe. Es una mentira de tu ego, es una mentira del enemigo, es una mentira del diablo que tenés adentro de tu cabeza, que convivís con él todos los días, el hacerte creer que hay algo equivocado en tu vida. Te aseguro que no. Y me pongo re loca cuando arranco a hablar de estas cosas, porque digo, basta, loco, o sea, dejemos de comernos el cuento de que nos falta algo, de que tenemos que ir atrás de algo, de que tenemos que tener la vida resuelta con la casa grande, con el celular último modelo, con el auto no sé qué, con el, no sé, ya... ¿Para qué tanto? O sea, ¿para qué? Hay un versículo en la Biblia que dice... ¿Qué dice el versículo en la Biblia? Que me acordé de un dicho también, pero creo que este dicho también viene del versículo de la Biblia, ¿no? De que venimos desnudos, nos vamos desnudos, o sea, corta, es así. Obviamente esto no justifica que tengamos que vivir como miserables o pobres en nuestra vida, ¿por qué no? Pero a lo que voy es, ¿por qué perseguir como conejito tras la zanahoria todas esas cosas materiales que en definitiva cuando las tenés decís, ¿y ahora qué? Y lo digo por experiencia, porque yo estuve en ese lugar. Yo me considero
y me consideraba mucho más antes, ahora no tanto, una persona muy ambiciosa, pero en buena onda, ¿no? Como, che, loco, yo quiero esto, quiero tener esto, quiero construir esto y demás. Y fantástico tener esos deseos, al día de hoy también los tengo, pero ya el camino a llegar a eso no es pensando en eso. No sé si me explico, no es pensando en eso. Es como el otro día hablábamos con Mer, ella me contaba que quiere un auto. Bueno, no me voy a poner a hacer de todo para conseguir ese auto. No, me voy a enfocar, como hay un versículo en la Biblia que dice, busquen primeramente el reino de los cielos y el resto de las cosas les llegará por añadidura. No hay versículo que defina mucho mejor que ese lo que quiero decir. No voy a buscar esas cosas por añadidura, esas cosas que por añadidura habla el versículo. No voy a ir a buscarlas primero. Voy a buscar primero el reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? El amor propio, la aceptación a mi presente, ese silencio con Dios, esa conexión con ese misterio creativo, porque ese reino de los cielos, esa conexión con el reino de los cielos me va a dar la respuesta, y ni siquiera la respuesta, me va a dar instrucciones, porque en el silencio habla Dios, instrucciones para hacer en mi vida y lo que yo necesite, materialmente hablando, dinero, viajes, etcétera, lo que sea, un auto, lo que sea, se me va a dar por añadidura para cumplir con eso, porque eso es un llamado de Dios y todo lo que se hace como consecuencia de escuchar la voz divina se concreta, se materializa y ahí se presenta el sustento. Se presenta el sustento de miles de maneras, no solamente de dinero. Ya me emocioné. Me emociono porque todas estas cosas son zarpadas de ver. O sea, siento que son muy, muy ricas de conocer y creo que es necesario expandir este mensaje. Y tengo muchas ganas de expandir esto, como lo estoy haciendo acá mediante un celular. Quiero hacerlo. Bueno, ya lo hago. En el Despertando Sin Redes lo hacemos con Seba, pero lo voy a seguir haciendo. Tengo ganas. Porque Dios me lo dijo también. En el silencio con Él me encuentro con esos mandatos, con esos mandamientos. Porque Dios nos da mandamientos. Capítulo aparte. Ese es otro capítulo aparte que si quieren que hable sobre los mandamientos que Dios nos da y de paso resignificar los mandamientos de la Biblia que tan mal vistos y demonizados están, déjenme un comentario. Bueno, eso es todo lo que quería decir, al menos por ahora y en este video. Seguiré haciendo más videos y seguiré apareciendo más, porque les cuento una noticia. Me voy a Buenos Aires. De este lugar hermoso en el que ya llevo casi 2 años viviendo, me retiro por lo menos los próximos meses y me voy a Buenos Aires, a Capital Federal nuevamente, porque quiero compartir todo esto allá. Es un llamado que Dios me dio y me entusiasma por completo. Así que quería contarles eso también. Ya creo que algunos lo sabrán, porque ya lo comenté en mis redes sociales, en Instagram básicamente. ¿Por qué digo redes sociales cuando me refiero solamente a Instagram? Bueno, en Instagram, pero bueno, lo quiero comentar acá. Este lugar, San Martín de los Andes, es casa para mí, es hogar para mí. De hecho, mi casa aquí la voy a seguir manteniendo. Para los que no saben, este es el patio de mi casa, básicamente. Vivo en un barrio que tiene acceso a esto. Y estoy completamente agradecida porque la cantidad de cosas que he vivido en este lugar no se dan una idea. La riqueza que yo encontré acá, y cuando hablo de riqueza, no hablo de riqueza material. La riqueza en sabiduría que yo encontré acá, en el sur, en San Martín de los Andes, con todas las personas que me crucé, así sea una persona que 2 minutos me la crucé en un café, o una pareja que estuvo 3 años en mi vida, o amigos que estuvieron 2 años en mi vida. No, la riqueza que me llevo de acá quiere ser compartida en Capital Federal, y hacia allá voy. Así que nada, quería contarles eso. Igualmente voy a volver. Por lo menos los próximos meses no voy a estar acá porque tengo proyectos en Capital. Voy a volver, seguramente en el verano. Pero bueno, miren lo que es esto, no. ¿Ustedes ven? Ese es el río Quilquihue, ese es el Cerro Lolog. Una locura hermosa. Bueno, gracias por escucharme. Me interesa mucho saber qué opinas de todo lo que compartí. ¿Qué opinan de todo lo que compartí? Así que los leo en comentarios y me encantaría que puedan compartir este video también a quien crea que lo necesite escuchar. Gracias.